Hola, muy buenas. Días. Hola. Hola, muy buenas. No, buenos días. Buenos días por México, Colombia, Hola, buenas tardes. España, buenas tardes. Y quienes escuchan el vídeo, pues depende de cuando lo escuchen. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí este domingo. Y bueno, me parece que habéis estado, no sé si Silvia puede ser que sea la primera vez. Si es así, bueno, decirte que bienvenida y que es un espacio para compartir con naturalidad y puedes realizar cualquier pregunta. Todos los demás me parece que ya habéis estado alguna vez, porque Sofía también me parece que ya está alguna vez y todos los demás también. A ver, si notáis que se escucha algún ruido, mirad si tenéis vuestro audio encendido y a lo mejor lo podéis apagar mientras no habléis, en el caso que sea vuestro audio el que emite algún ruido. Bueno, en primera instancia quiero aprovechar para dar las gracias tanto a todos por estar aquí presentes, como hay varias personas, que algunas me consta que están aquí presentes, que han colaborado. eh, vale. Silvia está en otro ordenador, pero se llama Toñi, vamos, la compañera Toñi. Te voy a cambiar el nombre, que está en otro ordenador. Vale. Bueno, lo que decía, que gracias porque hay varias personas que os ha nacido compartir y colaborar económica, energéticamente. Cuando me hacen un ingreso por PayPal, al ver el correo, pues escribo y doy las gracias. Cuando es un ingreso, si no me es el correo, pues a lo mejor no escribo, pero vamos, aprovecho para dar las gracias a todos los que habéis colaborado. Y así de forma natural os cuento que también gracias a esas aportaciones se está moviendo la energía para colaborar en la expansión. He hecho una inversión económica energética en la cual algunos vuestras aportaciones se agradecen para traducir, por ejemplo, el libro al inglés. Una vez esté traducido el libro al inglés, pues se enviará a editoriales pues de Estados Unidos y demás. Con lo cual eso colabora a que el libro en algún momento pueda ser conocido y lo más importante, que el mensaje, y en estos tiempos más todavía, pues esta vibración y el mensaje colabore. Así que bueno, muchas gracias a todos por las formas que colaboráis y por estar aquí presentes. Ya lo están traduciendo al inglés, ¿no? ¿El libro? Sí, una persona que surgió se puso en contacto conmigo, le llegó la información porque pongo carteles, bueno, lo habréis visto en algún encuentro anterior, que se buscaba y encontraba una persona para traducir. Porque no vale con buscar, la energía no tiene que estar solo en buscar, sino en encontrar. Por eso siempre digo que cuidado cómo os expresáis y cómo enfocáis la energía. Porque quien está solo en la búsqueda, la energía está en la búsqueda. Entonces hay que usar el lenguaje lo más consciente y coherentemente posible. Y bueno, pues ha aparecido una persona que colabora en su traducción y a la vez, pues por su inversión de energía, pues también le doy una aportación acordada. Entonces, pues gracias a las aportaciones, eso es más posible también.
En cualquier momento podéis compartir cualquier pregunta sobre el contenido de los libros o sobre lo que consideréis. Hola, Nung. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. No es que suela pasar lista, pero que sepas que me di cuenta que no estuviste la semana pasada. Sí, sí, sí. No, Fíjate, lo que quiero decir es que me di cuenta y que gracias por estar aquí presente. Vamos. gracias. De verdad, gracias, gracias, gracias. Estoy últimamente arreglando mi casa. Ah, Entonces, hay que hacer varias cosas. mm, bueno. Eh, buena inversión de energía, arreglar la casa externa y a lo mejor eso puede llegar a representar algo internamente. Eso ya cada uno tiene que verlo. Claro. Oye, quería compartir algo contigo. Este, y también quería saber tú qué opinabas. Andaba estos días dando vuelta por algunas ideas, ¿no? Eh, Más que nada porque he estado en esas situaciones en las que, ¿cuál será la diferencia entre empezar a practicar el amor incondicional, ¿sí? En el que dice, ama aunque no te amen, pero, pero sabiendo poner límites, a tu espacio, a tu energía, o sea, como para no ser un mártir nada más, ¿no? Me doy a entender qué es lo que quiero decir. Sí, está claro. Cuando se habla de amar incluso aunque no te amen, respetar aunque incluso no te respeten, eso es para elevarse por encima del rol de víctima y porque además si tú vibras ahí, esa vibración hace que lo externo pueda no llegar a afectarte de la forma que a veces te puede afectar si te ves envuelto en, en la exigencia a los demás. Si tú ofreces, tú das sin exigir, si tú vibras en lo que es vibración de amor, tú te transformas en tu hogar, con lo cual eso ya es tu alimento. Es la parte egoica la que dice, bueno, pero quiero recompensa. y, y aunque la parte egoica no lo pueda entender, la propia vibración ya es la recompensa en sí. Pero ni siquiera tiene que ser buscado, sino que esa propia vibración ya te alimenta. Pero claro, todo tiene que ser en equilibrio, porque también hay apegos al rol de dar, al rol de ayudar. Entonces, para que eso esté en equilibrio, uno también tiene que amarse, porque amar sin amarse no está en equilibrio. Entonces, con conciencia y con amor, también se puede poner, obviamente, se puede hablar con firmeza y decir esto no tiene sentido en mi vida, o esto no lo alimento, o esta actitud eh, la, la acepto, pero no la tolero en mi vida, que hay diferencia. Aceptar todo significa abrazarlo todo, pero cuando alguien habla de tolerar, significa que tolera, pero le crea malestar. Hay resignación en vez de aceptación. Entonces, aceptar sí, tolerar no, hace falta tolerarlo todo, porque tú con firmeza puedes decir, esto no es necesario en mi vida, esto no lo tolero en mi vida. Digo que no, con amor y con firmeza. Entonces, hay diferencia entre tolerar y aceptar, al igual que hay diferencia entre la aceptación y la resignación. Si queréis incluso indagar más, pues hacer alguna pregunta al respecto. Pero vamos, complementando más o menos lo que dices, ofrecer esa vibración ya te alimenta. Vibrar en la vibración de amor es su propio alimento, por lo cual no esperas nada a cambio.
pero no significa tolerar todo, cualquier cosa en tu vida que no vibre en lo que tiene sentido en tu momento. Sí, sí, sentía que había una parte en la que decía, es que esto no me gustaría, pero, pero, pero también invitando como a sacar el rol de la víctima, ¿no? Ese de que quiere culpar, de que quiere juzgar, de que quiere criticar, de que quiere poner etiquetas, ¿no? Pero, digamos que abrazando, ¿no? Es esa parte que acabas de decir, ¿no? Como aceptar, pero aceptar, puedes aceptar y a lo mejor seguir poniendo límites sanos para ti y límites sanos para la otra persona, ¿no? No es ser grosero, sino simplemente ser firme, como La, acepta- imparcial. la aceptación, como alguna vez he explicado, eh, para que no sea tan interpretado y entre la relativización tengo que aceptar todo, significa que me tengo que aguantar con todo. No, no significa eso. La aceptación incluso significa que en un momento determinado eh, aceptas que hay algo en tu vida que tiene sentido cambiar o que hay algo en tu vida que ya no tienes que tolerar, sino que desde la aceptación interna aceptas que percibes que eso tiene sentido cambiar o que se vea transformado. Si toleras en vez de aceptar, estás en algún nivel, estás confundiendo la toleración, el tolerar, con la aceptación y crees que tolerar es más espiritual. Pero insisto, con conciencia uno puede ponerse, como se suele decir popularmente, en su sitio y hablar con amor, pero también con firmeza. Gracias. Esto no es de mi interés o esto no, no va conmigo. O te pongo o alguien te alza la voz y tú con o no te afecta y con tu presencia se transforma o con naturalidad puedes ponerte en tu sitio y decir lo que surja decir. O sea, no hay que irse al extremo de la aceptación es tolerar todo lo que está en mi vida, porque eso no es aceptación, porque eso origina además más frustración y origina más dolor y, y resignación en vez de la aceptación. La aceptación libera, la resignación origina sufrimiento. Me consta que alguno de los presentes está volviendo a leer los libros, con lo cual podéis realizar cualquier pregunta en algún momento sobre los libros o cualquier cuestión. Sí, hola a todos, buenas tardes. Hola, José. Yo quería hacer un comentario sobre algo que has dicho al comienzo, sobre la priorización de las palabras. No, no es solo buscar, hay que encontrar, decías. Y me has recordado a José Luis Parise, del que hemos hablado algo recientemente. José Luis Parise creó algo llamado Los 11 Pasos de la Magia. Leí el libro. Creo que el primer paso es poner en palabras lo que pretendes manifestar y utilizar las palabras adecuadas. Entonces él suele poner como ejemplo precisamente el de buscar encontrar, porque dice que mucha gente sale por la mañana de casa centrado en voy a buscar trabajo o voy a buscar empleo y se la pasan buscando por no empezar bien, ¿no? Ya el primer paso ya están utilizando la palabra incorrecta. Yo entiendo que sí que tiene su importancia en las palabras, la vibración. Lo que pasa que siempre he pensado que París se exagera un poco
con el ejemplo ese. Si eso fuera tan así, mi padre no habría encontrado nada en la vida, ni trabajo ni nada, porque la palabra encontrar ni la conoce. Él todo es buscar. Creo que París se exagera, pero estoy de acuerdo con vosotros en que las palabras tienen su vibración y internamente también pues te va a hacer sentir de determinada forma y por tanto es importante. Un autor que estuve escuchando hace algunos meses llamado Bettino Massaro, en un vídeo decía que, bueno, a la hora de manifestar algo que quieras, algo muy efectivo y muy potente es conseguir la vibración interior, el sentimiento de que ya es. Y él dice que es que realmente ya es, aunque no se haya manifestado, realmente en el infinito está todo, y esto que tú pretendes manifestar ya es. Y bueno, pues yo entiendo que sí, me resuena que tiene que ser realmente si consigues conectar con ese sentimiento, con ese saber de que ya es, seguro que es muy efectivo. A veces suelo intentarlo, a veces la verdad es que me cuesta bastante. Yo puedo entender que, por ejemplo, para ti, Nun, que conectar con esa vibración de ya es, la traducción del libro o lo que sea, será fácil, porque, bueno, eres consciente de que todo ya es realmente. Yo lo intento y tengo la intuición de que realmente es muy potente lograr ese sentimiento, pero he de reconocer que a mí me cuesta un poco porque es muy fuerte, muy dominante el poder que tienen las circunstancias actuales, y lo que está manifestado actualmente eh, es muy poderoso. Y aunque yo sé que ya es cualquier cosa, aún así es muy poderoso lo que actualmente está manifestado, lo que perciben mis sentidos y lo que son mis circunstancias actuales. Bueno, ahora uno se puede preguntar, si quiere, ¿las actuales circunstancias que están en mi vida están acorde a lo que vibro internamente? Es decir, vibro en el no puedo, las circunstancias eso lo están reflejando. Por ejemplo, uno se puede plantear el hacer, externamente, hacer, tiene su importancia, desde dónde se hace también. Pero incluso llega un momento en el que la vibración interna tiene más poder que el hacer, en tanto que si tú conectas con esa vibración, estás, estás ya conectando con eso. Estás trayendo del plano sutil en el que ya está, lo estás trayendo, afianzando en el plano físico. A veces no es de forma inmediata, obviamente, pero conectar con la vibración de lo que en verdad percibe sentido es muy importante. Los no puedo, es muy difícil y tal, es un impedimento mental, pero sobre todo preguntaros, mi vibración, las circunstancias externas que están en mi vida están reflejando mi vibración interna. Si tengo sensación de carencia, me refleja carencia. Habrá casos que sí, habrá casos que no, pero cada uno que se pregunte, porque a lo mejor alguno me va a poner, no todos los que tienen una sensación o una vibración determinada, sus circunstancias se reflejan. No importa, os lo pregunto, se pregunta a cada uno. Si tiene una semejanza, es que algo internamente podéis transformar en vibración. Si no tiene semejanza, entonces estas palabras no es para vosotros. Pero hay en casos que sí. Sí, yo no tengo la menor duda. Yo siempre he visto que hay una correlación tremenda entre el estado interior y las circunstancias reflejadas. Y además tiene sentido, porque como acabo de decir, son las circunstancias que son
eso tiene un tremendo poder y hace que mi vibración interna se corresponda con eso. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Hay una retroalimentación entre lo externo y lo interno. Si hay por ejemplo, si hay una situación externa de carencia, eso me va a llevar a que mi vibración interior sea de carencia, y eso va a retroalimentar a que la situación externa siga siendo de carencia. Tú puedes transformar esa vibración interna, Claro, claro. elevándote por Claro, encima de las de circunstancias. esa rueda de hámster sé que puedo salir. Comentaba antes que no me resulta fácil. Sé que puedo salir de esa rueda de hámster, de esa pescadilla que se muerde la cola. No me resulta fácil porque las circunstancias externas tienen hoy en día todavía un gran poder sobre mi vibración interna, pero sí tengo momentos en los que salgo, pero bueno, no, digamos que no consigo mantener esa vibración igual durante el tiempo suficiente para que las circunstancias externas cambien. Luego la vida también va a dar situaciones que te abren puertas. Bueno, como hay confianza y has hablado tú, José, te voy a poner un caso personal. Eh, tus circunstancias externas serán las que sean, pero acuérdate que, por ejemplo, la vida te ofreció la posibilidad de realizar un viaje en grupo con todas las facilidades. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, hay momentos en los que uno puede romper el patrón y, y transformar esa vibración de alguna forma, con un salto de fe, con confianza, como quieras decirlo. Pero Sí, ahí ya te comenté que no fui capaz de superar la desconfianza o el miedo, aun con todas esas facilidades. Yo tendría que haber salido a hacer ese camino de Santiago con unas zapatillas con agujeros. Luego igual la vida me habría puesto unas zapatillas en el camino, no lo sé, pero eran esas mis circunstancias. bueno, todos los participantes te hubiéramos comprado una, nunca se sabe, con naturalidad. Pero bueno. Pero cuidado con los límites que la mente pone y uno se identifica con ellos. Porque en cuanto se empiece, si rompes ese patrón, ya sales de ahí. Sales de ese ámbito y te das cuenta que muy posiblemente esos límites eran exagerados y eran por especulaciones. Pero vamos, Sí, que va a haber oportunidades para romperlos, pero bueno, era eso. sí, la gente suele decir muchas veces que cuando la vida te presenta una oportunidad que, bueno, como si fuera una gran tragedia que desaprovechar esa oportunidad, pero realmente es como un autobús de estos que pasan cada 10 minutos, que puedes perder uno, pero a los 10 minutos te va a llegar otro. Entonces tampoco hago tragedia de las oportunidades perdidas. No, son circunstancias, al final, vivas lo que vivas, te vas a enriquecer en algún nivel, pero sí hay como posibilidades que se abren que indican que hay oportunidades más allá de lo que se cree y rompes un patrón de conducta. Pero vamos, que la oportunidad de romper esos patrones están constantemente, porque hay que terminar con patrones limitantes, claro. Hay que darse cuenta y conectar con el poder que cada uno tiene y ir poniéndolo de manifiesto. Respecto a lo que decías antes de la importancia de la vibración interior para manifestar algo, incluso mayor importancia que lo que hagas, me has recordado, hay una mujer norteamericana llamada Esther Hicks, que canaliza a una conciencia que se hace llamar Abraham. Son enseñanzas sobre la ley sobre la ley de la atracción, y aunque ya no estoy mucho en eso, de vez en cuando me gusta escucharla. Y
ese precisamente es un punto en el que suele hacer mucho hincapié esta conciencia Abraham. Dice que tu vibración interna, lo que sientas, es infinitamente más poderosa que toda la cantidad de acción que puedas poner en juego para conseguir algo. No es que no vayas a tener que hacer nada y se vaya a manifestar estando tú tumbado rascándote la barriga, pero lo que vas a tener que hacer va a ser mucho menos. La vibración es lo fundamental. Y luego lo que tengas que hacer ya fluirá, pero fluirá con mucha facilidad. Entonces, como para mí vibra en verdad y me gusta escuchar ese tipo de mensajes, de tanto en tanto me gusta escucharla. Ya no estoy mucho en lo de la ley de la atracción porque ya no es tan importante para mí manifestar esto o lo otro, sino que es mucho más importante el despertar de conciencia. Pero bueno, incluso escuchar esas cosas también colabora lo suyo en el despertar de conciencia, al menos para mí. Uniendo la acción con la vibración, se potencia todo. O sea, la acción es útil, la vibración es útil, y uniendo vibración y acción, se potencia. Sí, también hay un libro muy famoso sobre la ley de la atracción que leí hace años, de principios del siglo pasado, La ciencia de hacerse rico. Y una de las enseñanzas era, allí donde estés ahora, sea cual sea tu lugar de trabajo, tu lugar, esa vibración de dónde quieres estar, tratar de mantenerla allí donde estés, en lo que estés haciendo. No es el trabajo que quieres el que estás desempeñando ahora, pero sea lo que estés haciendo en cada momento, tener tu visión y esa vibración las 24 horas del día. O sea, eso de visualizar lo que quieres y tal, bueno, en tus ratos libres, pero cuando estés haciendo lo que sea que tengas que hacer, tratar de mantener esa visión y esa vibración en todo momento, en tu Más, acción. más importante incluso que la visión, que visionarlo, que también tiene su relevancia, es la expansión vibracional. Puedes hacer ejercicios de visualización, quien perciba sentido, pero conectar internamente con esa vibración es muy poderoso. O sea, conectas esa vibración con la visualización, pues también está muy bien. Pero sentir lo que tiene sentido en tu vida, lo que, lo que es y que tiene que ser plasmado y tiene sentido que sea plasmado, pues sentir esa vibración, esa expansión interna es muy interesante y poderoso. Sí, para mí sí, porque precisamente la razón por la que yo, a pesar de que he leído libros como pues, El Secreto y así sobre la ley de la atracción, la razón por la que nunca he practicado es que eso de visualizar no me va, no va conmigo, eso de visualizar. Pero lo de la expansión interna, sentir, eso ya sí. Mm. Pero visualizarme en una mansión, no. Paso. Hola, Hola, Tony. hola a todos. Hola. Antes ha dicho José que, o yo lo he entendido así, como que las circunstancias externas pues no te definen, sino que como que pues determinan tu vida, determinan lo que sientes, lo que tus circunstancias de vida, o sea, las circunstancias externas influyen en ti, cuando yo creo que es el sentido contrario. De ti parten lo que es lo que manifiesta, o sea, es la proyección. Lo que hay en ti lo manifiesta afuera, lo proyecta afuera y entonces creas tu realidad. Sí, al revés, ¿Podría por ser? eso he dicho que es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí. También en función de lo que vivo, así siento también. En función de lo que siento, se manifiesta. Y en función de lo que se manifiesta, siento. Por eso he dicho que es la pescadilla que se muerde la cola o la rueda de hámster, de la que a veces logro salir, pero me cuesta un poco. Ujú. Observar cómo estáis internamente y si eso se pone de manifiesto de alguna forma externamente. ¿Sentís como un ser pleno? ¿Sentís separación? ¿Sentís carencia? ¿Eso se refleja? ¿No se refleja? Cuando habéis cambiado algo de vuestra experiencia interna, de vuestra vibración, de vuestra perspectiva, ¿algo se transforma externamente? Sí, Comprobarlo. sí que he tenido experiencias en ese sentido también. Hacer un esfuerzo por cambiar el sentimiento de carencia y que igual en pocos minutos o en pocas horas que suceda algo y he sentido como que era una respuesta de la existencia a mi cambio interior. Ese tipo de experiencias también las he vivido. Lo que está claro es que vibrando siempre igual, haciendo siempre lo mismo, los resultados ya se saben cuáles son. Entonces, de nada sirve quedarse quejándose de la vida, de las circunstancias, si no se transforma algo. Tu forma de actuar, tu predisposición, tu vibración. Si todo sigue igual, si todo sigue igual, los resultados se conocen. Entonces, si alguien, en vez de quejarse por los resultados, por las circunstancias, toma las riendas y dice, vale, me toca a mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? A ver qué ocurre. Si esto se comprueba fácilmente, lo vais a comprobar en, en el compartir con cualquier compañero, en los trabajos, con las personas con las que compartís. Si se repite un patrón o un ciclo de inconsciencia en la forma de comunicarse, se saben los resultados. Para que algo cambie, no se puede hacer siempre lo mismo. Bueno, ¿y qué puede estar pasando cuando verdaderamente la vibración, uno considera que la vibración que ha llevado en el transcurso de su vida ha sido pues un poco equilibrada y pues verdaderamente la manifestación de la opulencia, del bienestar no se da? Pues considero que debe haber alguna falla, alguna parte. Si en el caso mío, eh, pues no sé el caso de la separación, si de pronto eso también ha ha incidido en la parte de la superación, ¿no? Pero no sé, tiene que haber habido o hay algún factor que puede estar interponiéndose ahí en ese sentido para lograr la opulencia, el bienestar. Y ¿qué me dices? No. Eh, bueno, a ver si ahora el objetivo de todo el mundo es vivir en una mansión. No hace falta, aunque quien esté en una mansión que lo disfrute. Pero como he dicho algunas veces, uno puede experimentar libertad estando en una celda, estando en un piso, en un chalet, en una mansión. El lugar externo no es lo más relevante para experimentarse expandido. Pero vamos, que se puede vivir en una mansión eh, sintiéndose expandido y ya os digo, en una celda también. Eh, observación interna. Hay una parte, cada uno se pregunta, eh, en este aspecto de la vida no está equilibrada.
O sea, si un aspecto de tu vida no está equilibrada y tú sientes que no se expande o no se equilibra, pregúntate, ¿hay algo en mi interior que alimente ese estado? ¿Algo de lo que se está viendo externamente refleja mi estado interno en algún nivel? El buscar la aprobación de los demás externamente indica, por ejemplo, que internamente no me acepto. La vida es un gran ejercicio de autoobservación, transformación y concienciación, con lo cual, eso es también para agradecer. Entonces, cuando haya conciencia de que lo más relevante es la concienciación interna, la expansión interna, que eso colabora a la colectiva, entonces todo va a estar enfocado ahí. Entonces todo lo que ves externamente te va a servir también para autoobservarte. Es decir, en este momento, ajá, es decir, en este momento tiene que existir la aceptación de lo que le está viviendo uno, ¿no? Según lo que vemos, lo que tú a veces nos manifiestas. Toda esa aceptación, el instante, el momento. Aceptar y ¿qué Pero otro? hay diferencia entre aceptar y resignarte. Es lo que cada uno tiene que ver. La aceptación no es resignación. La aceptación libera. La resignación encadena. Entonces, incluso aceptar que no eres capaz de aceptar ya te está dando una visión más profunda. Pero para ser honestos y ver cómo estás vibrando, si vibras en aceptación o resignación, cómo te sientes. ¿Esa circunstancia verdaderamente la aceptas? ¿La abrazas? ¿Aceptas lo que transcurre en tu interior que te dice, te invita a hacer o a expandirte vibracionalmente internamente para que algo cambie? ¿O te resignas a lo que conoces? ¿O te resignas? Ahí está ese autoobservación, que eso es darse cuentas. ¿Sí, Lupita? Sí, una pregunta, ¿cuál es la manera un poco más fácil si las situaciones y las personas están ahí siempre? O sea, si casi sientes que te están haciendo la vida imposible, ¿cómo amar a esa persona que te está haciendo la vida imposible? Bueno, pues una vez me dijeron una frase de Castaneda, que es un autor, del cual tampoco me sé esta frase, y alguna vez la he comentado y subyace conciencia. Quien tenga un pinche tirano en su vida, que le dé gracias. Un pinche tirano es esa persona que, jefe, amigo, familiar, etc., que entre comillas te complica la vida. Eso, Castaneda hablaba de incluso dar las gracias por ello. Que es un gran ejercicio de autoobservación. Ahí está el equilibrio entre ver todo como una oportunidad y no juzgar, no culpar, no odiar, sino aceptar y abrazar, pero con el equilibrio que ha surgido en este encuentro, hablar en este encuentro de diferencia entre aceptar y resignarse, o de
aceptación y tolerar. Pero una cosa, y además se une todo, también hemos hablado de la expansión vibracional interna, de conectar con la vibración interna. Si tú conectas con la vibración interna, la que no juzgas, abrazas, aceptas, pero ya no estás en tolerar y sentirte víctima, ahí te puede salir una firmeza que cambia la circunstancia, o le cambia algo a que te diriges y le dices, gracias, pero esto no es necesario en mi vida, o de la forma que cada uno le surja. Entonces, aquí hace falta mucha honestidad y una gran autoobservación para percibir las diferencias vibracionales que hay entre aceptar la aceptación y la resignación y la diferencia entre también vibracional entre aceptar y tolerar. Y ser conscientes de que con amor también puedes ser firme y no tener por qué alimentar roles o vivencias que percibes sentido que ya no son para ti. Ahí está el equilibrio, ahí está la indagación. Pero claro, ¿cómo se lleva esto a la práctica? En la vida de cada uno, es cada uno el que lo tiene que discernir por sí mismo. Bueno, y con respecto a, es que hay unos dichos que dicen que hay unos que nacen con estrella, otros que nacen estrellados. Entonces, Pues no sé. si tú te crees, si una persona se repite eso, a ver, un momento que, a ver, hay un compañero que dice que no se escucha el audio. Los demás, Es Manuel, es Manuel. sí, pero ¿los demás escucháis bien? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Pues en Manuel, lo que José dice a veces, puedes hacer, salir y entrar. O desconozco si escuchas del todo, si escuchas parcialmente. Vale. Luis Carlos, si uno se repite el mantra, la creencia de que unos nacen con estrella y otros estrellados, y el que se lo repite cree que es de los que están estrellados, ¿su foco dónde está? En verse estrellado. Para él no hay otra opción. Porque con las gafas que lleva puestas de estoy estrellado, solo va a ver que se estrella. Con lo cual, ¿dónde pones el foco? Y lo que te llegas a creer puede determinar tu forma de contemplar la vida, incluso de contemplarte a ti y a los demás. Entonces, cuidado con lo que creéis. Incluso el otro día se invitaba a aquellas creencias que se tienen y crees que te dan un sentido de identidad, cuestiónatelas. Si tú antes de dar ese dicho o de dar algo, por cierto, cuestiónatelo, a ver si es cierto. A ver y si es cierto es porque te lo has creído o porque tu inversión de energía va para creértelo o puedes elevarte por encima de eso, puedes salirte de esos patrones. Lo que sí os puedo decir que la vida es expansiva. La vida es expansión. Todo lo que no expanda, podéis cuestionarlo si queréis. Porque ya muchos ya han comprobado qué ocurre cuando hay ciertas cosas que se dan por ciertos. Pues ahora, a ver qué ocurre si te las cuestionas. Si hay algo que determina vuestra visión y una parte de vosotros es consciente de que esa visión está condicionada,
dejar de dar esa creencia por cierta. Demostraros desde la experiencia que no es cierta. O seguir creyéndola y a ver qué ocurre. Experimentarlo todo. Experimentar qué ocurre cuando te crees algo que te limita o cuando conectas con lo que te expande. Sí, lo necesitáis Gracias. experimentar, ¿no? Gracias. ¿Qué quiere decir que la vida es expansiva? ¿Qué te hace, qué te hace sentir, percibir, escuchar que la vida es expansiva? Es que no lo sé. Expansiva. Que la vida es expansiva. Expansiva, Que expansión, conectar con la parte de ti que está más allá de los límites que crees tener o que por distintas identificaciones te pones, por ejemplo. La vida es la oportunidad de demostrarte que eres más de lo que creías ser, que las circunstancias van más allá de lo que se percibe con los limitados sentidos. ujú, Expansión es conectar con la verdad que te libera de condicionamientos, que te libera de ver a otro como distinto y tener que guerrear con él, e invertir energía en guerrear o demás. Cuando se dice que la vida es expansión, es para que conectéis con esa parte de vosotros que no se pone límites y que no está limitada, que sabe que las circunstancias de la vida no le definen y que su pasado no determina su presente. Ahí es cuando la mente dice, uy, uy, claro, mi pasado determina mi presente. Pues entonces vivirás creyendo que tu pasado determina tu presente y tendrás razón. Pero ¿y si te elevas por encima de esa creencia y te demuestras a ti mismo que el pasado no determina tu presente? Nung, Hola. hola. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A que la vida no tiene ningún límite? Sin embargo, mi creencia siempre es limitante. O sea, si vivo en la creencia, estoy limitada por esa propia creencia, claro. Pero si me sitúo en la vida sin límites, evidentemente es totalmente diferente. Porque si yo me creo con unas determinadas condiciones, estoy viéndome limitada siempre por algo, que puede ser por lo que estoy viendo fuera o por lo que creo que yo siento, porque creo que soy así o asao. Y al escucharte ahora, estaba intentando salir de ahí y lo que veía es que la gran diferencia entre cuando crees algo que generalmente las creencias son limitantes o cuando empiezas a observar que no hay límites en nada. Es como una práctica que puedes hacer en tu propia vida, en cualquier aspecto. Yo he hecho alguna experiencia de no limitarme en cosas que puede ser, pues vas a un sitio y te dice un médico, pues tienes esto y tienes lo otro, y ya vienes a casa y le das vueltas y estás ahí, para mí, te estás limitando. Eso no quiere decir que no veas que puedes tener un problema, efectivamente, pero ese problema
no tiene por qué ser tal y como te han dicho, no tiene que ser tal y como está estipulado que sea, porque si en realidad nada tiene límites, te puedes salir de ahí, de esa situación. Con lo cual, te sientes, como tú has dicho antes, en expansión. ¿Es eso lo que querías decir, en cierto modo, con la expansión? En cierto modo, sí, está muy bien. Por ejemplo, has dicho la palabra médico. Una persona va al médico, tiene una enfermedad y le dicen, te quedan 6 meses de vida. ¿Cuántas personas le han dicho que le quedan 6 meses de vida y todavía están años después viviendo? Pero si uno se autoconvence, me quedan 6 meses de vida y se lo repite cada día, desde luego, más probable que, que, que antes de ese plazo fallezca. Luego uno puede obviamente creer que no y también fallecer, pero aumenta desde luego. Hay mucha diferencia entre creérselo a pie juntillas como si fuera una verdad escrita en piedra, a conectar con tu expansión y pueden ocurrir lo que algunos llaman milagros, que solo es vibración, estar abierto a eso. Cuestionarse todo, hasta el médico. Si el médico te dice, te quedan 6 meses de vida y te lo crees, muy posiblemente te queden 6 meses de vida. Si no te lo crees, a lo mejor te quedan 6 meses de vida. Pero si estás abierto a todo y eso te hace expandirte internamente, algunos habréis escuchado lo que algunos llaman milagros, que hay gente que dice que le quedan 6 meses de vida, llegan a vivir muchísimos más años que los médicos. O gente que le decían, no vas a poder volver a andar. Y quien se lo cree, por lo que escucha, y no se lo cuestiona, no vuelve a andar, muy posiblemente. Sin embargo, alguno dice, eso habrá que verlo. O conecta y dice, claro que voy a volver a andar. Me costará más, menos, pero me lo propongo. Y ocurren cosas que sorprenden. Precisamente ayer estábamos unas personas dando un paseo y estábamos hablando de que las personas mayores, que para cenar, que tienen que cuidarse, o sea, y nos dimos cuenta que era una creencia porque decíamos, yo tengo la madre de una amiga o fulanita o menganita que come chorizo frito por las noches, huevo frito, patatas fritas, y resulta que ha llegado a tener 96 o 98 años con una salud increíble. Y luego, personas que hablo de la creencia, creen que tienen que esto, justo lo otro. Es decir, lo que hace la creencia, no la creencia. Sí, no quiero decir que esté bien ni mal comer patatas fritas o huevos fritos, eso ya cada uno elige. Que yo, por ejemplo, no soy de mucho chorizo frito, pero bueno. Me refiero a cuando las personas no creen que le esté haciendo eso nada mal, no piensan que, sino esto es lo que a mí me apetece y esto es lo que voy a comer. Y no me tiene por qué sentar mal. Es más, cuando les preguntas, dicen, ¿y por qué es malo? O sea, es su creencia. Cuando estás creyendo cosas, estás creando, en cierto modo, ¿no? Es muy poderoso lo que crees. Claro. Por eso hay que supervisar lo que se cree, lo que se pone de manifiesto, cómo se pone de manifiesto. Y bueno, insisto, el poder que tiene cada uno es que es muy... va más allá de lo que parece. Ahí la mente tiene la preponderancia, ¿no?
Lo que precisamente la vez pasada quedé pendiente con una pregunta que yo te decía que la mente propone y dispone la conciencia. ¿Quién dispone en ese caso? Aló. Aló. Sí se te escucha, Luis Carlos, sí se te escucha. Sí, pero no sé, no si escucharía o no. Creo que se ha caído. Sí, con todo, sí. Esperar a ver que se conecte. Repite, Luis Carlos. Sí, sobre la vez pasada, el domingo pasado, quedamos pendientes de una pregunta que yo te hice con respecto a la mente, ¿no? Que la mente propone y en ese caso dispone, la conciencia dispone, para que de pronto tú aclares un poco más ahí. Con respecto a lo que las creencias limitantes, ¿no? Que como dice Magdalena, y está muy bien, es simpático el asunto, hay gente que come y no, eso no me hace daño y mientras que hay otras personas que se cuidan y es factores ahí como, sí, cosas como intrigantes, ¿no? Pero la mente es la que considero que ahí está, La mente, incide, ¿no? la mente interpreta. La mente interpreta absolutamente todo, desde su visión. Claro. Ahora, uno tiene por qué creerse sin cuestionarse esa visión, esas interpretaciones. Uno está obligado a creerse ciegamente, nunca mejor dicho lo de ciegamente, lo que la mente interpreta y cómo la mente interpreta. O puede cuestionárselo, puede entender incluso que la mente tiene una programática limitada y salirse de ese dominio. Ahí está una de las cuestiones. No tienes por qué creerte ciegamente lo que la mente interpreta sobre la vida. Oye, Nunk, ¿Sí? cuando dices no tener que creerse lo que la mente piensa y como la mente ve, me viene como que la atención, como de que, como si tuviéramos que tener a cada momento la atención de observarnos. Entonces, no sé si va por ahí de practicar y practicar y practicar la autoobservación. ¿Es algo así? Que se tenga que fortalecer la atención de sí pues para no creerse esas charlas, ¿no? Porque realmente son charlas que se vuelven, esto es así y esto es así. La invitación es a cuestionárselo, a no seguirlo ciegamente, como no seguir ciegamente las palabras de nadie, tampoco las de la mente charlatana. Se puede escuchar, pero ¿por qué creérselo ciegamente?
¿quién te ha dicho que estás obligado a obedecer los pensamientos que la mente origina? Es por creer que la mente eres tú, que ahí empieza la mayor de las creencias limitantes, cuando al creer que los pensamientos te definen, crees que eres tú el que está pensando, y el que tiene que escucharse, escuchar lo que él piensa, pero no eres tú el que piensa, no eres tú el que interpreta. Entonces, desde esa observación podrás escuchar los pensamientos, podrás discernir, pero no estás obligado a seguir ciegamente los pensamientos. Es que ahí es una de las claves en estos, bueno, siempre. No creerse ciegamente los pensamientos que la mente origina. Quien se identifica con la mente cree que él es el que está pensando o analizando la circunstancia y lo tiene que seguir, está obligado, no tiene más opciones en su abanico de opciones. Sin embargo, quien sabe que la mente no es él, su abanico de posibilidades aumenta. Ahí está una de las claves. Saber que los pensamientos no te definen. Saber que no eres tú el que está pensando. Saber que no eres, que los pensamientos no son tuyos. Que aun escuchándolos, puedes elevarte por encima de ellos y discernir. Te puede venir un pensamiento de cualquier cosa. Si te lo crees, vas a actuar así, aunque sea una creencia limitante que además en vez de expandirte, te minimiza. Pero, ¿y si te la cuestionas? ¿Y si no la das por hecho? Hace unos años, a día de hoy todavía queda cosas que hacer, pero hace muchos años eh, las mujeres no podían votar a partidos políticos, porque se creía, se pensaba que no tenían ese derecho. Mirar que la tontería es gorda. Eh, si, no, si sabes que los pensamientos no te definen, sabes que no tienes que obedecerlos ciegamente, te puedes elevar por encima de lo que crees en cualquier ámbito. Y eso ya te hace conectar con una visión más amplia, más profunda de la propia situación. Respecto a lo que se ha comentado antes sobre la alimentación y el poder de la mente, voy a poner de nuevo como ejemplo a mi padre. Mis padres tienen una alimentación que no es precisamente sana, como desde el punto de vista de los que entienden de estos temas, pero a mí no se me ocurre decirles deberíais comer menos pan, menos leche, menos huevos fritos, azúcar y demás, porque los que entienden de esto dicen que son venenos, porque creo que no les estaría haciendo ningún favor. Ellos comen como han comido siempre, ellos creen que es sano y tienen una salud envidiable a su edad y que sigan así. Yo no me voy a meter en esas mentes para meterles miedos ni creencias. Sobre lo último que estabais contando de los pensamientos, observar la mente y tal, precisamente antes de este encuentro he estado escuchando algún vídeo, precisamente concretamente uno de Muji, al que he mencionado en alguna ocasión, quizá le conocéis, y es un vídeo breve de unos 6 minutos o así, os lo voy a pasar por el chat por si alguien quiere verlo después, porque es precisamente sobre esto, sobre la observación de los pensamientos y
ver que no son verdad y descartarlos inmediatamente. Y está muy bien. Y para concluir, sobre la expansión, decías que la vida es expansión. Cuando ya has trascendido la identificación con la forma limitada, limitante, con el ego, ¿también experimentas la vida como una expansión? Porque intuyo que sí, que por una parte experimentas el infinito inmóvil, pero dentro de ese infinito inmóvil también la consciencia se experimenta de alguna forma en expansión. Por ejemplo, cuando estuviste 10 años de vida contemplativa, también experimentabas expansión. Hay un estado interno que ya es lo que es inamovible, es lo que es y está más allá de la evolución y demás. Pero en el mundo manifestado sí se experimenta la expansión en distintos ámbitos. Y como hay el hecho de estar ya en una realidad manifestada, te hace que conectes con la parte que en verdad sí puede ser más expansiva, hay una parte que puede experimentar mayor expansión. Luego hay una parte interna ya innata que está más allá de todo ello. Pero en el mundo manifestado todo ser puede experimentar expansión en algún nivel. En algún aspecto ya no, porque ya está lo que es, pero en el mundo de la forma se contempla como hay expansión. Nunca. ¿Te puedo hacer una pregunta? Anda que si te digo ahora que no. Pues bueno, pues cortamos. ¿Tú nunca piensas o simplemente, bueno, no es tan simple, pero bueno, o cuando piensas te das cuenta que estás pensando y dejas que el pensamiento sea, pero que tú no tienes una relación con ese pensamiento? No hay identificación en el caso de que haya algún pensamiento, cuando lo hay, que puede haberlo, no hay identificación con él. Con lo cual no hay una percepción de que eso defina. Entonces, porque no es negativo que surjan pensamientos, no es poco espiritual ni historias. Si la cuestión no es no pensar, con que no haya identificación con ello, con elevarte por encima de ese pensamiento, ya conectas con un estado interno de gran libertad. ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí. Supongamos que estás viendo la televisión y ves pues la cantidad de cosas que se oyen a través de la televisión. Si me las creyera, saldría con 3 mascarillas, un impermeable. Bueno, A eso iba. Te das cuenta en ese momento y dices, bueno, estoy viendo esto, estoy escuchando esto, pero esto que estoy viendo es lo que está en el pensamiento ahora, pero yo soy diferente, no diferente, sino yo, estoy viendo un teatro. perdón, Estoy viendo un teatro. eso, Y y te das algunos, cuenta. claro, algunos se ve como algunos compañeros se creen ese teatro y como he dicho alguna vez, que bueno, al lado de donde vivo hay una ruta y de vez en cuando salgo a pasear o a veces conduzco para ir a comprar y se ve a gente que va en el coche con mascarilla y va sin compañía. O gente por la naturaleza, cuando estoy en la ruta no me pongo la mascarilla, no me sale, no... y ves a gente que va sin compañía o gente que se percibe que son de la misma familia
convivientes con mascarilla, en plena naturaleza, porque el miedo ha llegado a tal nivel de miedo y paranoia en algunos que se creen eso. Esa es su realidad y su foco está ahí. Claro, yo no voy y me acerco y digo, despertar, salir del teatro, ¿no? Lo respeto. Sí, Pero vamos, se ve como algunos se creen el teatro, se ve como algunos se dejan influenciar por los pensamientos que se originan, influenciados por lo que ven en las noticias. Pero sí, pero también quería preguntarte, cuando ves esas cosas, por ejemplo, me voy a poner yo cuando veo esas cosas, mi cabeza empieza, pero qué barbaridad, pero es que es puro miedo, ¿no? Me meto en el pensamiento y eso me hace luego o que me duele el estómago o que esté encogida. A eso me refería de que tú ves el pensamiento, ves el teatro, pero digamos que tu físico no sé qué será, no participa de eso. no hay un estado interno que no se ve involucrado por ello. Eso. Ahora puedo decidir involucrarme en ciertos aspectos porque puede tener una percepción de sentido, pero no hay un arrastre. No hay, aun interpretando algún papel, no hay identificación con ese papel, en el caso de que surja, porque tiene un sentido. Pero que vamos, pensamientos tienes. Simplemente no te identificas. Los ves simplemente. pues Digo yo por situarme entre Krishnamurti, que dice... en este momento no hay pensamientos. Eso. Si en alguna hora viene algún pensamiento, pues ya se verá, se le abrazará. Ahora no hay, en este momento, aquí ahora. Pero que si vienen, que no pasa nada, no se añade otro pensamiento, uy, que no debería pensar. Por ejemplo, sí. Entonces, de todo es muy natural. Si es que liberarse de la identificación con el personaje no tiene por qué llevarte a aislarte del mundo o historias, o creerte diferente, ¿no? Sino a vivirlo, a vivir todo. Y si surge algo, surge. Pero siempre hay una capacidad ya innata, un espacio interno que es inamovible. Eso sí. Pero vamos, Jiddu Krishnamurti dirá algo parecido, intuyo. Bueno, Krishnamurti lo que dice es que más o menos que el pensamiento psicológico, el que siempre quiere llegar a algo más o el que piensa siempre sobre tu protección, sobre tu seguridad, el psicológico, que no habría que usar. Según él, el pensamiento debe usarse para una cosa concreta. Tengo que hacer un trabajo, pues necesito estas herramientas, voy a comprarlas, vengo. Tengo que hacer un viaje, pues evidentemente tengo que sacar un billete, tengo que ir a tal sitio, tengo que hacer esto, pero no el enrollarte con el pensamiento psicológico que es, si voy allí, puede que tal, puede que cual, me voy a contagiar, te hace frío, hace calor. A eso se refiere él, a que ese pensamiento lo único que hace es fastidiar a las personas. Utilizar la mente con conciencia porque es una herramienta. Entonces, claro que a veces también analizo. Si voy a un sitio, pues como tú has dicho, es un buen ejemplo. Pero ahí estás usando la mente sin ser tú el que es usado por la mente, sin verte arrastrado por la mente. Entonces ahí como en algún vídeo digo, que está la perspectiva analítica, la sensitiva y la intuitiva, que hay un momento para todo. Entonces, claro que hay momentos para utilizar la mente. Claro que hay momentos para escuchar lo que sientes, más que los pensamientos. Luego hay un estado que tiene más sentido, la intuición. Pero hay momentos en el que utilizar la mente
tiene sentido y es lo más coherente en ese momento. Pero claro, sin pensamiento usado con conciencia para un momento en concreto. No perderte en elucubraciones e interpretaciones. Eso. Que ahí sería que eres usado por la mente. En vez de usar tú la mente para una cosa concreta, eres usado por la mente colectiva con todos los rollos que tiene. Toma el control la mente. La herramienta toma el mando. Pero la mente es una herramienta muy útil. Pero claro, pero es como una herramienta. Hay que usarla cuando hay que usarla. Es un momento. Claro. Gracias. Sí, por ejemplo, por la mañana cuando me levanto, hay pensamientos de qué bonito día, gracias por este día. Esos también son pensamientos, ¿no? ¿Nunca? Bueno, eso es un pensamiento, a no ser que te nazca desde una sensación que pones en palabras, que va más allá del pensamiento y conectas con esa belleza, que va más allá de un mecanismo verbal de decir, uy, qué árbol más bonito, sino que conectas con la belleza del árbol, que es la tuya propia. Ahí ya depende, pero vamos, que tampoco tampoco cada uno ya le toca discernir, pero entrar a ver si un pensamiento sí, un pensamiento no, tal, obsérvalo cuando ocurra, pero que no pasa absolutamente nada porque como un mecanismo verbal te salga. Pero que si hay diferencia entre decir esto es bonito como un mecanismo verbal, mental, a que si lo pones de manifiesto o no lo pones de manifiesto, pero conectas con esa belleza internamente. Eso sí hay diferencias, ¿vale? Y bueno, antes de que se pase, que se ha hablado del cuerpo y tal, si queréis cenar chorizo y todo eso, cenar. Pero que el cuerpo también hay que cuidarle. Cada uno que lo cuide como considere, como investigue, como considere. Pero que el cuerpo, aunque no sea lo que eres, es un vehículo que tiene sentido cuidar. Es como un coche. Tú vas conduciendo en un coche y estás, entre comillas, protegido. Te puedes chocar con guardarraíles y el coche sufre roces, pero tú estás a salvo. Pero no te vas a ir chocando con los guardarraíles, porque por decir, yo no soy el coche. Con el cuerpo, pues también hay que cuidarle. Ahora que no quita que cuando nos veamos hagamos una barbacoa. pero, pero poner en equilibrio, pues, todas las facetas de la vida, que percibáis que no está en equilibrio, paso a paso ponerlas en equilibrio. Si percibís que no está en equilibrio. Sí, Marijose, Sofía,
que no habéis hablado, queréis comentar algo, ya sabéis que podéis. Y todo lo demás igual. Hola, buenas tardes. Ah, Yo no tengo ninguna pregunta, simplemente os escuchaba y estaba participando de todo lo que estaba escuchando. Pero ya que me has dado la palabra, sí recuerdo que la semana pasada me quedé con una pregunta que al final pues no tuve tiempo de expresarla y ahora me ha venido la pregunta. mm, Entonces, la semana pasada se repitió varias veces que estos momentos son muy importantes, que estos momentos son como muy especiales y muy importantes. Mi pregunta de la semana pasada era, ¿por qué estos momentos son tan importantes o tan especiales? ¿Son diferentes a otros momentos de la vida? Estamos viviendo un punto muy importante por eso, porque te he estado oyendo muchas veces eso, en estos momentos. ¿Tiene algo que ver con que la Tierra está vibrando en diferentes vibraciones o es porque ya en estos momentos hay un cambio a nivel global muy importante que no ha habido en otros momentos? mm. Todo momento siempre en la historia, cada momento que se vive es muy importante, es la vida. No obstante, sí es perceptible como en vibración algo está pasando en el planeta. Em, no significa que, vamos, no significa que desde la forma física se vaya a ver eh, grandes cambios en esta encarnación. O sea, no prometo nada ni digo nada porque solo hablo desde la experiencia. Pero sí vibracionalmente algo se ha abierto, algo está ocurriendo. Y lo que antes podía llevar años integrar, ahora puede ser más ágil, integrarse más rápidamente en cada individuo. Lo que antes muchas personas se iban hace cientos de años, y estaban años en cuevas, en silencio, para integrar. Ahora ya no hace falta irse a cuevas, eh, ahora solo falta estar atento a lo que percibes en el exterior, ser muy honesto y estar abierto a tu expansión interna y consciencial. Y se están abriendo cosas muy, muy interesantes en cada individuo y a nivel general. Con esto ¿Tiene, no digo que vaya a haber algo espectacular de aquí a mañana, pero sí, algo está ocurriendo vibracionalmente, de forma individual, masivamente, se irá notando colectivamente y en el propio planeta se está notando algo. tiene que ver en que en algunos sitios están diciendo que la Tierra ha estado muchos años en una vibración, no sé si en 7, no sé si se le llama hercios o algo así, y en poco tiempo esa vibración se está multiplicando? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Yo La de, vibración de la Tierra. como solo hablo de la experiencia, no puedo hablar del tema de hercios y de la vibración del planeta en hercios. Lo que sí puedo decir es que desde luego hay un cambio vibracional y estamos en tiempo de adaptación a la energía vibracional. Si eso es lo mismo que lo que dicen, lo que hablan en hercios. Yo solo hablo de lo que puedo hablar, de vibración, pero no de hercios. Pero sí, vibracionalmente hay un periodo de adaptación. Eso sí, todavía queda tiempo. O sea, esa adaptación va a conllevar todavía mucho movimiento individual y colectivo. Y Que a la vez, eso va a pasar por perdón, dolor y va a pasar por mucho sufrimiento y muchos movimientos. ya, que a la vez también se puede notar o percibir esos movimientos en el cuerpo físico también. Sí, mucha gente lo nota, claro. Ya.
Nunc, ¿tiene que ser con sufrimiento? No, no tiene por qué ser con sufrimiento, pero se va a pasar por sufrimiento. Sufrimiento, bueno, hice un vídeo, a lo mejor tú no lo has visto y por eso lo preguntas, en el que se titula El otro día lloré y también sentí esperanza. Y bueno, lo subí a los canales de YouTube. Sí, sí lo he visto, sí, sí lo he oído, te he oído, sí, ahora te entiendo, sí, Claro, no me entonces, acordaba. claro, voy a decir, bueno, ahora no recuerdo lo que dije en el vídeo, pero más o menos surgirán ciertas palabras similares. Eh, Algo de sufrimiento siempre va a haber, porque va a haber movimiento y como hay apego a ciertas cosas, sufrimiento va a haber. La cuestión es, mucho sufrimiento y un poquito de amor, liberación, o el camino del amor con atisbos de sufrimiento. Claro, mi invitación es el camino del amor, porque es el que, mm, bueno, es muy... del camino del sufrimiento mucha gente ha pasado por él y también se libera, pero claro, el tránsito es el tránsito. Entonces, cuando hablo de abrazaros y de abrazar, es para que es una invitación en la que subyace el camino del amor, que os abracéis, que os sintáis, que va a originar resistencia, sí, pero es muy distinto. La humanidad como tal todavía tiene arraigos muy poderosos que le va a hacer a nivel colectivo pasar por mucho sufrimiento. Y en el vídeo lo digo abiertamente, conecté con eso y me puse a llorar, claro. ¿Por qué? Porque esa parte de amor incondicional, que obviamente acepta el ritmo de todos, pues se conecta con eso de decir, uff, pero todavía no os dais cuenta de verdad que el poder que cada uno tiene. ¿No os dais cuenta que es un momento para expandiros y que podéis hacerlo con amor y con apertura? Pero tal y como funcionan las cosas a día de hoy, el sufrimiento a día de hoy, 14 de marzo de 2021, según el calendario y demás, convencionalismo, eh, la humanidad va a pasar por mucho sufrimiento. Que va a llegar un día que no haga falta por vibración, por apertura interna, por haber dado un paso como colectivo a otro ámbito en el que el sufrimiento no sea tan necesario. Sí, pero de momento a nivel masivo todavía hay gente, todavía el sufrimiento va a aflorar mucho. O sea, estamos como en un tránsito y ese tránsito por la vibración de la humanidad tiene que ser doloroso. No porque tenga que ser, sino por la vibración en la que estamos metidos. Eso es. No tiene por qué ser así. Pero, ya. De hecho, estoy activo y manifestándome para exponer que puede ser algo de sufrimiento, va a haber, porque siempre hay resistencias. Pero claro, si ya lo haces con la conciencia abierta de que todo lo que ocurre colabora, de cuál es tu destino, como ya habéis escuchado varias veces, de que todo es expansivo, de que tengas ojos para ver, de que te abraces y abraces, que no hay separación, pues entonces por vibración estás abriendo el camino del amor, que va a haber algo de sufrimiento, de resistencias, de apegos. Pero claro, es muy diferente. Entonces, una de mis funciones es colaborar en que más personas experimenten la claridad de que con amor se transforma igualmente y eso haga que como humanidad pasemos a un nuevo ámbito en el que ya por vibración no hagan falta ni planteárselo, sino que por vibración se va dando ese estado conciencial. Pero de momento, porque no
hablo de amor y hablo de lo que experimento y de la experiencia de la verdad liberadora, pero tampoco no vendo motos. Es decir, no voy a hablar de que el tránsito va a ser sencillo o va a ser amoroso. Ojalá pudiera decirlo, porque significaría que conecto con eso y que es verdad. Pero a día de hoy el tránsito va a ser con mucho sufrimiento. Tanto que si conecto con eso, me sobrecoge como forma y me pongo a llorar, que es lo que me pasó la otra vez. Es decir, que lo que estás diciendo no es una opinión, sino es tu experiencia de cómo has sentido la energía de todo, pues de todos nosotros, ¿no? Como unidad, todo el ser humano. Eso es lo que experimenté el otro día, sí. Incluso surgió hacer un vídeo, me nació compartirlo porque se habla del sufrimiento, de lo que conecté, pero también conecté con la esperanza, a la vez sonreí, de saber cuál es el potencial, saber cuál es el destino. Por lo tanto, se vive, aun sabiendo que se transita por el sufrimiento, la mayoría de las personas transitan por el sufrimiento, hay una sonrisa en tanto que podéis estar tranquilos, que aun transitando el sufrimiento vais a encontrar lo que ya es, lo que antes surgía a decir en algún tipo de conversación. Eso ya es. Ahora hay que plasmarlo, ahora hay que atraerlo por vibración, ahora hay que vibrar ahí para que se manifieste. De momento, camino del sufrimiento extremo, con pizcas de amor. Por vibración, invito a atraer el camino del amor, pero en el cual también va a haber sufrimiento, ¿eh? Pero vivido de otra forma, claro. Al ver ese vídeo recordé algo que contó en cierta ocasión César Teruel. Decía que en un momento dado conectó con un sentimiento de gran dolor y tristeza, y después se enteró de que acababan de producirse los atentados yihadistas en París. Y esa conexión, curiosamente, se dio justo cuando pasó, no sé en qué país estaba él, justo cuando pasaba al lado de la embajada francesa, conectó con ese sentimiento de dolor y también se puso a llorar, y después se enteró del atentado yihadista. Claro. Me llamó la atención que utilizaras la palabra esperanza, porque esperanza da a entender como que puede que nos salvemos, puede que no. Tengo la esperanza de que sí, pero puede que no. Por eso me llamó la atención la palabra esperanza, ¿no? Porque tal como tú sueles explicar, el destino del ser humano es despertar, y aunque vaya a haber sufrimiento, ¿con esperanza a qué te refieres? ¿Esperanza de que suceda qué? Bueno, se expresaría como surgiera, pero una frase que es más que una frase, es una vibración de verdad, ya sabéis cuál es, que es el destino del ser humano, es conectar con lo que es. Con lo cual, aun atravesando inmenso sufrimiento, ese sufrimiento va a colaborar. Con lo cual, esperanza, por decirlo así, utilizar esa palabra, si es la que surgió, de que cada vez más compañeros y compañeras tomen conciencia de que pueden transformarse vibrando en el camino del amor, de abrazarse y abrazar. Que al escuchar lo que vibra en verdad lo reconozcan y entonces se sumen por vibración a un cambio colectivo en el que sea más amoroso, por ejemplo. ¿Y ese sufrimiento con el que conectaste es el actual o es el que está por venir? Bueno, no sé cuándo conecté, hace unos días antes del vídeo. Era el actual en ese momento, pero ahora no conecto con ese dolor
pero por intuición no ha variado mucho. O sea, no conecto con esa intensidad que conecté, porque no hace falta, pero vamos, por intuición todavía la humanidad no ha variado mucho en estos días. O sea, el estado de paranoia y de miedo sigue percibiéndose patente. Ya, y por ejemplo, en muchos sitios se está diciendo eso, ¿no? De que vamos a vivir momentos difíciles. Pero claro, a veces cuando se oye eso, lo que se hace es tener paranoias, porque hay muchas personas que ante eso, pues empiezan a guardar alimentos, a guardar agua, a retener, yo qué sé, por si les falta el dinero. O sea, en realidad lo que se hace es engordar más esa paranoia, ¿no? A lo mejor por eso surgió la palabra esperanza en el vídeo. Es decir, van a venir momentos de sufrimiento, pero a la vez está la esperanza de que quienes reconocen que están haciendo un camino de conciencia, se abrazan el momento, están con la predisposición de expandirse, pues internamente vibren ahí, no en miedo y en paranoia y en poner el foco en que vienen momentos difíciles, sino en ser parte de la vibración que colabora en que podamos dar un salto a otro ámbito, cuyo ámbito ya hace inmediatamente, no le hace falta tiempo a ese ámbito, hace que inmediatamente se transforme lo que en otro ámbito hacía falta mucho sufrimiento, en un nuevo ámbito. Si se da ese paso, inmediatamente la humanidad ya deja de necesitar, de querer necesitar el camino del sufrimiento extremo. Pero todavía no se está ahí. Pero para dar ese salto, en vez de recogerse y añadir miedo y paranoia, expandiros, abrazaros, sentir lo que sentís, aceptar, que no tolerar en vuestra vida, hilándolo con lo que se decía al principio, lo que ya sabéis que no tiene sentido. Como se decía en muchos vídeos, responsabilizarse y discernir qué tiene sentido en tu vida y en qué no, y qué no. Eso es lo que invitaba al principio, si no de forma tan clara como ahora, con otras palabras, que hay que entrever, de la diferencia entre aceptar y tolerar. De otras formas había dicho discernir qué tiene sentido en vuestras vidas y qué no. Pues si sabéis algo que no tiene sentido en vuestras vidas, en vuestro interior, por vibración, no lo toleréis. Aceptarlo, pero transformarlo desde la aceptación. ¿Veis esos matices? Eso hace que individualmente la transformación sea más amorosa. Insisto, como no digo cosas que no son, ni vendo motos, ni digo que va a ser todo fácil, también con pizca de sufrimiento, porque eso es inevitable. Pero claro, como si los individuos se van expandiendo vibracionalmente, como colectivo, vamos a un nuevo ámbito. Y en ese ámbito cambia todo por completo. Ya no hace falta el sufrimiento extremo. Entonces la aportación individual de cada uno es muy importante. Pues es decir, que aunque como humanidad se tengan que pasar por ese proceso, no quiere decir que individualmente tenga que pasar por ese proceso, sino que puede escoger desde el camino del amor, aunque afuera se ve manifestado un proceso colectivo de cierta vibración. Eso es. Y cuando ya haya individuos caminando conscientemente ese camino del amor expansivo, como colectivo se cambia el ámbito. Entonces, las verdades del antiguo ámbito dejan de ser verdades y surge un nuevo ámbito en el que hay verdades más profundas, que es cuando ya pues, surge el saber que ese es mucho más que un cuerpo, más que la mente, y eso será a nivel masivo pues, cuando toque. De momento no.
De momento la mayoría de la gente se identifica con el cuerpo y vive como tal. Pero entonces individualmente, claro, que te puede salir del camino del sufrimiento extremo. Y caminar con conciencia y apertura y abrazando todo lo que transcurre. Que eso es amor. Pero insisto, no indica que no vayas a pasar por movimiento interno, por adaptaciones energéticas que pueden conllevar algún tipo de dolor o movimiento o agitación. Pero eso todo el mundo lo está viviendo, todos. No hay excepción posible. A mí me ha tocado adaptarme vibracionalmente también al estar activo. Todos, indistintamente del estado conciencial interno y demás, vivimos adaptaciones, transformaciones que colaboran en el conjunto. Una pequeña aportación a la cultura general, decir que los hercios son una medida de frecuencia, por lo que María José y Nun, que estabais hablando antes de lo mismo. Gracias. Gracias. Lo que pasa es que como solo utilizo lo que experimento y las palabras que me vienen, yo no hablo de hercios, pero claro, hablo de vibración. O a lo mejor, como no hablo tampoco de la no dualidad y hablo de la indivisibilidad interior, que es lo mismo, pero siempre acorde a lo que las palabras que vienen o a la experiencia. Pero sí, a veces se habla de lo mismo con otras palabras. O sea, Sí, porque sí, es verdad, como decía María José, hay mucha gente que está hablando de estas cosas y se utilizan, pues eso, se utilizan los hercios, pero precisamente porque es eso, es una unidad de medida para la frecuencia. Estáis hablando de lo mismo. Dentro de la música, ¿no? Creo que hay música con Sergio, sí. Sí, porque vibra. Y bueno, desde luego se puede notar la vibración del planeta, no siempre, ni en todo momento, porque no hace falta, ni se puede, pero vamos, se puede notar la vibración del planeta en algún momento. O como contaba José, que pasas por un sitio y notas la vibración, notas un dolor y luego te das cuenta que has conectado con el dolor del mundo o de lo que fuera. Entonces, todo está vibrando. Todo. Entonces ya depende de ciertos momentos en la que la sensibilidad se despierta o ciertos momentos que son importantes que tú experimentes algo en concreto, pues, o conectas con algo, pues experimentas esa vibración o conectas con algo. Pero vamos, todo vibra. Ya sabéis, pensamientos, actitud, actos, predisposición, el origen del hacer, las ciudades, los países, el mundo, el planeta, todo vibra. De ahí la importancia de cada uno y de todos. José, ¿compartió usted ahí lo que nos había dicho? Sí, ¿no? El video. Ha compartido un vídeo en el chat. Sí, os he pasado, ¿verdad? En el vídeo. Sí. ¿Qué vas a decir, Magdalena? Nada, era un poco de chiste, por cambiar un poco. Claro. Como la semana pasada estuvimos diciendo lo de las 7 verdades, por decirlo algo. Yo digo como tú. Yo digo, cuando quiero decir algo, digo lo que yo siento, no lo que es, no con palabras técnicas, pero bueno. Los 7 principios de Hermes Trimegistro, uno de ellos fue la semana pasada que dijimos todos mente, y otro el que acaba, no sé quién acaba de decirlo, si tú o José, no. Todo vibra. 2. Y yo estaba pensando, la próxima semana, el tercero y el cuarto. Pues no los he leído, pero si vibran en verdad, seguro que van saliendo. Como está arriba es abajo. Porque al final mucha gente me dice, pero esto que dices
se dice en el budismo o en el hinduismo o lo dice Jiddu Krishnamurti, alguno me ha dicho, o lo dice Buda, Cristo. O sea, al final, con unas u otras palabras hay cosas que envuelven a la humanidad desde los principios. O sea, entonces, Sí, con unas u otras palabras van saliendo. cuando se intuye que lo que se está diciendo es verdad, sí, tendemos a decir, lo dijo fulanito, menganito, pero no es eso, es verdad. Si es verdad, da igual. Fulanito dijo que era de color amarillo, de color verde, pero la esencia de lo que dicen es verdad. Entonces, ¿qué más da? Claro, es intemporal y además la verdad no le pertenece a nadie. Con lo cual, bueno, compañeros, pues vamos a compartir, a terminar el encuentro, ya compartimos el domingo que viene. Y bueno, ahora que has dicho, Magdalena, hace un momento, que hay dos principios que hemos dicho de algo, que ahora no me sale el nombre, del, pues, El que valió. del Kybalión. Si en algún momento queréis decir otro, o de eso, o una frase de alguien o algo, se puede profundizar sobre ello, porque al final todo, o sea, preguntar sobre, o frases hay gente que habla pues de un curso de milagros, pues una frase de ahí se profundiza, o de cualquier cosa, cualquier cosa que sea interesante y percibáis profundidad, si la ponéis de manifiesto, puede surgir palabras a ese respecto, a profundizar en ello, y incluso se puede percibir si era dicho de verdad de forma unificadora o es una verdad de un ámbito condicionado, porque puede haber diferencias, pero lo que vaya surgiendo está muy bien. Hay una frase de un curso de milagros que para terminar el encuentro está muy bien, da esperanza. Y es, no hay nada que temer. Claro. No hay nada que temer. Hay otra de un curso de milagros que dice, nada real puede ser amenazado. En eso radica la paz de Dios. Eso es. Sí. Como nada real puede ser amenazado, esa vibración, o sea, esa frase desde luego vibra en verdad, nada real puede ser amenazado. Por lo tanto, como muchas veces se dice, tú puedes estar tranquilo, que tú no puedes ser tocado por la inconsciencia. Tú no puedes ser amenazado por la inconsciencia. No puedes tan siquiera morir porque no has nacido. Lo único que puede ser amenazado es la ilusión, lo que ha nacido. Dicho de otra forma, cuando que tú has dicho que en eso radica la paz de Dios, dicho de otra forma, que es como sale en el libro Viaje a la Divinidad, pero la experiencia es la misma. Si vives con amor y paz, nada te falta. Conectas con la seguridad en la que radica la paz de Dios, no un Dios separado, eso siempre lo pongo de manifiesto, radica la paz que es, porque no puede ser amenazado. Nada real puede ser amenazado o tocado. Con lo cual, eso, hilándolo con el camino del amor, del que se está hablando, hace que conectes con el camino del amor. ¿Por qué? Porque todo lo que transcurre en tu vida lo vas a abrazar. Porque sabes que no te puede herir, no te puede atacar o amenazar. Eso, ya por vibración, hace que tu visión se expanda. El otro dice, si yo con Dios, ¿quién contra mí? Bueno, está también muy bien. Si conectas te experimentas
unido, unificado a Dios como estado energético consciencial, ahí también radica esa paz, esa seguridad de que estás a salvo, elevándote por encima de las apariencias. Así que también está muy bien. Sí, la misma divinidad, ¿no? Sí, cuando desde ese estado, de esa experiencia, ahí te elevas por encima de lo que parece y lo vives todo con gran apertura. Ahí ya no hay identificación por vibración, no puede alimentarse el rol de víctima de las circunstancias. Ahí solo lo que cabe es la experiencia, la vida manifestándose. Y como eres vida y no puedes ser amenazada, Estoy releyendo actualmente Viaje a la Divinidad y esto de que no hay nada que temer es una idea que se repite bastante en el libro. Simplemente os leo un párrafo. El Camino de Santiago se realizó sin la ropa aconsejable para aquella época, pero no había nada de qué preocuparse. Algo dentro de mí siempre me ha hecho saber que estoy a salvo. La mente analiza, el ser percibe. Que nada me ha de preocupar. Y es que cuando se vive con amor y tranquilidad, nada te falta. Y creo que todavía repite, en serio te digo, con amor y con tranquilidad, con nada te falta, ¿no? La última frase. Y es que cuando se vive con amor y tranquilidad, nada te falta. imaginad qué poder tan inmenso alberga en cada uno. Porque eso no es para unos pocos, porque si no habría separación. Y estamos en tiempo de unificación. Esa experiencia es el poder que alberga cada uno. Porque con que haya habido uno que lo haya experimentado, significa que esa información está en todos. Entonces, qué gran poder de poder conectar con el saber que estás a salvo, que no puedes ser tocado, que nada te falta, que puedes confiar. Eso te da esa vibración expansiva de paz y más. Y eso es el poder que albergan todos. Y en estos tiempos pues hay que ponerlo en práctica, claro. Como diría César Teruel, si Sí, eso no te que pone te pone contento, yo ya no contento. sé qué más decirte. ¿Qué más queréis que ser conscientes del poder que alberga en cada uno? Eso ya os tiene que alegrar. Eso ya, aunque venga el sufrimiento, le podéis saludar, le podéis abrazar, incluso podéis reír de él, hacerlo así, porque lo podéis vivir con apertura total, porque no os va no os va a tocar, se va a quedar en la superficie. Sí, la misma fuerza de voluntad también. Fuerza. La voluntad, obviamente, bueno, tiene su campo y la fuerza de voluntad pues tiene su importancia. Pero esto va un paso más allá. Esto va a conectar con tu sabiduría interna de saber, aunque no lo puedas comprender mentalmente, pero seguro que intuís que a veces sabéis cosas que no podéis explicar. Pues conectar con a lo que se hace referencia es un paso más de la voluntad, es conectar con esa sabiduría innata interna que te dice que puedes estar tranquilo, que es, vibrando en expansión, con amor y paz, nada te falta y estás a salvo. Y eso ya es liberador. Bueno, compañeros,
y compañeras. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. A usted, Luz, muchas gracias por compartir. claro. Gracias, Por tu presencia. Semana a todos. Hasta el domingo. Adiós. gracias. Bueno, igualmente, José. Gracias. Para todos. Manuel. Adiós. Bueno, Toñi.